Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vimos las variables primitivas. Conozcamos ahora los operadores. Algunos de ellos igual ya les conocemos. Veamos. ¿Qué son los operadores? Un operador lleva a cabo operaciones entre operandos, ¿no es cierto? De tipo primitivo, devolviendo un valor determinado, también de tipo primitivo. Java proporciona muchos tipos de operadores que se pueden usar según la necesidad. Se clasifican según la funcionalidad que brindan. Es decir, los operadores trabajan con tipos primitivos. Entre ellos, el principal operador es el operador de asignación. El de asignación también nos sirve para hacer asignaciones de referencias. ¿Cierto? El de asignación lo conocemos, es el símbolo es el igual, es un operador binario que asigna el valor del término de la derecha al operando de la izquierda. El operando de la izquierda suele ser el identificador de una variable. El término de la derecha es en general una expresión de un tipo de dato compatible. En particular puede ser una constante u otra variable. Nada que no sepamos acerca del operador de asignación para asignar un valor en alguna variable. Tenemos otros operadores también con los que ya nos hemos familiarizado, que son el de cambio de signo o el menos, que es el mismo el de la resta. Puedo colocar para un valor negativo, utilizo el menos, y para restar dos valores también utilizo el menos. La suma, el producto, la división entera como tal, y el porcentaje, que es el resto de la división entera. Tenemos ejemplos, ¿cierto? Y el resultado de las operaciones. Esto se nos hace para nosotros bastante natural trabajar con estos operadores. Se aplican sobre tipos de datos enteros, int, short, byte y long, y reales como los float y los double. Con estos operadores yo no puedo operar caracteres, no puedo operar booleanos, ¿cierto? Únicamente tipos de datos enteros y los reales. ¿Qué consideraciones debo tener yo cuando estoy utilizando estos operadores? Existen dos acciones que pueden ocurrir cuando se ejecuta el programa. Una de ellas es el overflow y el otro el underflow. Ocurre cuando asignamos un valor que está fuera del rango del tipo de dato declarado de la variable. Si el valor absoluto es demasiado grande, lo llamamos overflow. Y si el valor es demasiado pequeño, lo llamamos underflow. Son los errores que nos suelen dar cuando estamos ejecutando y si estamos asignando a una variable más grande o más pequeña, o el valor que estamos asignando en esa variable es muy pequeño o muy grande, ocurre el overflow más grande y el underflow cuando el valor es demasiado pequeño. ¿Cuándo nos puede ocurrir el overflow o el underflow? Nos dice, un entero de tipo int puede ser negativo o positivo, lo que significa que en sus 32 bits podemos asignar valores entre menos 2.147.000 y, bueno, en realidad no es 2 millones, es 2.147 millones. Menos 2.147 millones hasta 2.147 millones con sus respectivos siguientes dígitos, ¿cierto? Sabemos que dentro de un integer podemos asignar estos valores. ¿Pero qué ocurre? Nos dice, si nosotros queremos asignar un valor más grande que este o más pequeño que el negativo o más grande que el positivo dentro de una variable integer, nos va a dar un overflow, o si es más pequeño, si le ponemos en negativo, nos dará un underflow.
¿Qué otras consideraciones debemos tener cuando hacemos operaciones con números enteros? Cuando estamos trabajando con números enteros, Java no lanza una excepción cuando ocurre un overflow. Por eso puede ser difícil encontrar errores como resultado de un desbordamiento. La división se trunca hacia cero. La división o el resto de dividir por cero es una operación válida que genera una excepción aritmética, que puede dar un error de ejecución y la consiguiente interrupción de la ejecución del programa. Sí. Por ejemplo, cuando nosotros estamos dividiendo para cero, tenemos declarado 3 números, el número B tiene el valor de 0 y en el número C yo quiero colocar la división de A para 0, entonces va a ocurrir una excepción. Y esta excepción es de tipo aritmética porque es una operación aritmética que está ocurriendo, que tiene un error y se nos va a caer, de hecho. Para ello nosotros podemos evitar que nuestro programa se caiga colocando un bloque de código como es el try y el catch. En el try es donde yo voy a poner las operaciones que pueden ser vulnerables de que me den errores, como una excepción aritmética. Y en el catch yo puedo poner un catch un poco general para como que el nombre del catch es como para agarrar o identificar las excepciones que han ocurrido y dependiendo del tipo de excepción yo puedo mandar un mensaje a pantalla, ¿no es cierto? Como el error es una excepción aritmética dividida para 0. O puedo poner un mensaje incluso más amigable al usuario, decirle no ingrese el valor en la variable b, no le coloque el valor 0 porque hay una división que no es permitida o un mensaje así, y controlarles la ejecución del programa después del catch. Continúa, si esta línea fue la que se cayó, luego continúa el programa a la siguiente línea ejecutándose sin que se caiga, ¿no es cierto? Porque de normal, abramos el Eclipse para probar cómo funciona. Muy bien. Aquí teníamos 2 números. Estábamos ayer probando cómo funcionaba. Muy bien. Por ejemplo, nosotros podemos decidir, vamos a poner 2.146 millones, 1, 2, 3. Este número aún alcanza sobre la variable b. Pero ¿qué ocurre si yo quiero colocar ese valor en C? Sí, como vemos, errores en Java no me dan. Tengo mi programa y yo lo puedo ejecutar. Pero cuando ocurre la operación aritmética, bueno, no me pasé de los 2 millones. Y seguro ya me paso. ¿Sí? Como vemos, ahí no ocurre una excepción. Lo que nos está ocurriendo es que el valor que obtiene la variable c, como ya no soporta dentro de los integers, se nos está colocando cualquier número. No nos está soltando una excepción. El Java no nos avisa ni en tiempo de compilación y tampoco en tiempo de ejecución.
no lanza un error. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice, es bastante difícil darse cuenta cuando tiene operaciones, está sumando, qué sé yo, el rol de pagos, multiplicando por los décimos y todo, y tiene valores bastante grandes, y los números con los que sigue trabajando no le va a dar ninguna excepción, ningún error. Solamente ya los números está asignándose cualquier valor, ya no es un valor que representa esta operación, menos si fuese una multiplicación. Pero todavía, ¿cierto? No alcanza dentro de los enteros y nos pone cualquier valor. Entonces, eso es a lo que se refería cuando nos dice que Java no nos lanza un error. Cuando ocurren estas cosas como el overflow o el underflow, no lanza un error. El overflow, por ejemplo, pues es difícil de detectar porque no hay una excepción que nos muestre que eso está ocurriendo. Entonces, por eso hay que controlarlo, de forma manual. Veamos qué ocurriría si esto fuese una división. ¿Sí? La división, como nos dice, se trunca hacia 0. Sí, este no es el valor real, ¿no es cierto? Pero lo que va a ocurrir cuando no alcanza a colocar en la variable de tipo integer la C, el resultado de la operación, lo que va a hacer es colocarse en 0. Tampoco lanza una excepción para decirnos el valor es un underflow, es demasiado pequeñito. Tampoco Java no nos va a dar una excepción. Pero, por ejemplo, cuando hacemos una división para 0, sí se lanza una excepción. Coloquemos aquí el 0. Y se nos cae nuestro programa, digamos que después de hacer la división exactamente tal cual, tenía que imprimir el valor de A, B y C, y lo que hizo fue dar una excepción, y nuestro programa se cae y deja de ejecutarse. Entonces lo que decíamos es que para obtener ese error y evitar que nuestro programa se caiga, yo puedo colocar un bloque de try y de catch. Dentro del bloque try yo colocaré las operaciones que creo que son susceptibles de dar un error. Y en el catch yo tengo que colocar el tipo de excepción que puede ocurrir. Y mandaremos un mensajito a pantalla. Inge, disculpe una duda, siempre se pone la misma palabra arithmetic exception. Cuando se trata de una excepción de tipo aritmético, sí, pero existen otros tipos de excepciones, ya les vamos a ver. Ah, ya, listo, Inge, gracias. Obviamente, esta es una clase, la clase Arithmetic Exception, y yo declaré un objeto de tipo E de esa clase. Y como tal, esta clase tiene algunos métodos para obtener el getMensaje. Nos va a dar el error que podemos tener. También podemos tener el código. El getMensaje. Y entonces ejecutemos nuestro programa. ¿Sí? Ahí la excepción está controlada, ya no se cae nuestro programa y de hecho sigue ejecutándose la parte de abajo, mandando imprimir a pantalla, y si tuviese que hacer otras cosas continuaría ejecutándose nuestro programa sin caerse. Pero ya nos va a decir ocurrió un error. Ese es de la funcionalidad del try y del catch.
para evitar que nuestro programa se vaya a caer cuando alguien hace algo que no debería hacer. Nuestro programa debería estar preparado para manejar ese tipo de excepciones. Inclusive yo podría decir aquí, ocurrió un error y en C yo le voy a colocar el valor de 20, por ejemplo, si se me ocurre que así quiero que funcione. ¿Sí? Y C se queda con el valor. Yo sé que ocurrió una excepción cuando a C le quería colocar un valor, entonces le pongo un valor por defecto y sale de este bloque y C se queda con ese valor y se va a imprimir ese valor o va a utilizarse ese valor. Entonces esa sería la forma de... Otra forma, por ejemplo, donde nos suele dar una excepción, digamos que nosotros aquí tenemos la variable C, que es de tipo integer. Vamos a declarar un escáner. Número entero. ¿Dónde está mi consola? Ya, ahí está mi consola. Obviamente tenía que haber colocado un mensajito aquí que nos diga ingrese un número, por ejemplo. Y ahí yo tenía que ingresar un número y digito una letra. Se nos cae. Eso es lo que de normal nos ocurre. Tendríamos que colocar una excepción, pero en este caso ya no sería una excepción aritmética la que necesitamos para tomar ese tipo de errores que nos pueden ocurrir. Veamos si tenemos el nombre. No existe una clase para excepciones en general. Sí En existe. aritméticas. Ajá. Sí existe. Profe, y para saber el nombre no se puede simplemente hacer que ocurra el error y que nos diga el mismo Java el nombre. Ya. Ahí tenemos. Ya. Yo aquí podría poner un mensaje adecuado. Puedo decir el valor ingresado no es del tipo esperado. ¿Cierto? Y ahí ya podría colocarle en C el valor que yo estoy esperando. Y doy ese mensaje de error. Otro error común
por lo general cuando estamos esperando que nos digiten un valor y no es el tipo correcto y ahí se nos caía, ¿no es cierto?, el mismatch. Y la otra excepción, la división para cero. Existen aún más, una cantidad mayor de excepciones. Me parece que el libro tenía una parte que se dedica solamente a hablar de las excepciones y el tipo de excepción que podemos nosotros tomar. Inclusive existe una excepción genérica que va a tomar todas las excepciones que podríamos tener. Manejo de excepciones. $578. Aquí tenemos la arithmetic exception, la input mismatch exception, que es la que vimos ahorita, para cuando estamos esperando un tipo de dato y nos ingresan otro, nos va a dar esta. La aritmética para excepciones de tipo aritmético, como la división para cero, nos va a funcionar bien esa. Veamos otra excepción que pueda tener. Atrapar excepciones, la atrapamos con el catch. Cuando utilizar jerarquía de excepciones. Exception. Input mismatch, la arithmetic mismatch. Tenemos la null pointer exception. Cuando tenemos un valor nulo, cuando asignamos un valor nulo a una variable, podemos utilizar la null pointer exception, la class exception, cuando estoy haciendo un caso entre clases que no son compatibles, el array index o bound exception. Esa también es otra muy común. Digamos que yo declaro un arreglo de enteros. El arreglo era de 5. Por error, a mí se me ocurre decir que dentro de mi arreglo en la posición 5, yo quiero asignar el valor de C, que es lo que acabo de leer. Entonces se me va a caer. Está mal escrito. La A mayúscula, la I mayúscula, el out mayúscula, off mayúscula. A mayúscula, I mayúscula, out. Aquí hay un off. Bounds. La B mayúscula. Este es veamos qué ocurre ahí. Ingresamos un número, ¿sí? Y se cae por el arreglo que dice el índice del arreglo no es permitido, se va por la excepción. En realidad la aplicación no se cae si no tuviésemos
este de aquí, este bloque catch, lo que ocurriría es que el aplicativo se va a caer. Ingreso un número y nos da la excepción, justamente, array index of bound exception, porque el arreglo solamente funciona hasta el 4. Si yo le coloco el 5, ya se cae. Entonces debemos colocar los bloques catch para agarrar las excepciones correspondientes. En este caso, como no hay una excepción, si yo ingreso correctamente, el programa no se cae y tampoco nos dio una excepción. Esta sería otra de las que se suele usar bastante. Y estas 4 serían las que más se puede utilizar. Si le ponemos solo exception, me parece que es más genérica. Veamos si podemos agarrar solo la exception. Veamos si la general toma una excepción de tipo index of bound. ¿Sí? Ingresó por la excepción. Veamos si funciona también cuando yo quiero digitar una letra. También funciona la excepción de tipo genérica. ¿Sí? Entonces, si yo pongo simplemente excepción, me va a tomar cualquier excepción, como en este caso el de ingresar un tipo diferente al esperado, salirnos del índice del arreglo, y también la división por 0 también me va a funcionar bien. Sí, la división por 0 también le tiene. Entonces yo podría inclusive poner aquí el catch y luego dentro de la excepción yo aquí colocar un switch. Colocar un case. .get código. Me devuelve solo el código. Por ejemplo, para la división para 0, ¿cuál es el código que yo debo colocar? Este de aquí. Veamos cuál es el otro código. Cuando yo tomo un mensaje, un número que no es del tipo esperado.
¿Cómo coloquemos el del index? A ver si así le cachan. Bueno, el get mensaje no siempre nos está dando un valor para poder identificar las excepciones. Tipo esperado 6. Bueno, en todo caso las tomaremos con la excepción correspondiente como nulo, como no es el mismo tipo, como no hay excepción aritmética, el arreglo está fuera de los índices permitidos, ¿cierto? Son los tipos de excepciones que podemos utilizar para tomar esas excepciones y colocar en el catch lo que queremos que ocurra. En general colocamos un try, un catch para el tipo de excepción que puede ocurrir en cada caso, ¿cierto? Y si necesitáramos liberar recursos, podemos utilizar el bloque final, donde podemos colocar instrucciones para probablemente liberar recursos, pero eso se hacía más antes, cuando el manejo de la memoria era algo manual. Actualmente ya no es necesario. Java tiene el garbage collector que se encarga solito de cada cierto tiempo ejecutarse y va a quitar de memoria todo lo que no se está utilizando. Entonces, actualmente únicamente se utiliza el try y el catch para tomar las excepciones. Bueno, aunque nuestro objetivo no era exactamente ver el manejo de excepciones, sino más bien era ver los operadores. Y dentro de esos operadores estábamos viendo que algunos operadores, como la división, nos puede dar una excepción aritmética, ¿no es cierto? Y estábamos viendo que el Java tampoco lanzaba una excepción cuando ocurre un overflow. Cuando ocurre una excepción aritmética, sí nos va a lanzar una excepción y nos podemos dar cuenta que existe un error en nuestro programa. Cuando estamos trabajando con números reales, es decir, con números reales o dobles, se puede desbordar al infinito, es decir, un número demasiado grande, un overflow, o desbordar hacia el cero, un número muy pequeño o un underflow. El resultado de una expresión inválida, por ejemplo, dividir infinito por infinito, no genera una excepción ni un error de ejecución. Lo que nos va a dar es un valor none. ¿Qué significa none? No es un número, not a number. Eso es none. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos tres números, A, B, C, y la variable D de tipo doble. Y lo que vamos a hacer es, mediante un cast, ¿cierto?, forzar a que la división del número A para el número B se convierta en un número doble y imprimir el valor de esa división. Y también hemos colocado el bloque catch de una excepción aritmética para controlar el error. Y como vemos, la salida en consola, lo que ocurre es que la división del 8 para el 0 es un infinito. Queremos dividir. Vamos a declararle de tipo doble para que soporte números más grandes. Y aquí no nos permite así de forma directa. Bueno, aquí le colocamos aquí el C. Vamos a dividir A para B. Esto es una división entera. Colocamos el doble aquí, ya es una operación con los dobles en punto flotante. La excepción no se va a dar, de hecho, nos dice que no va a generar una excepción. Debemos imprimir los valores de la operación, digamos A.
D es igual nos recibe el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Sí? Entonces tenemos A con este valor, B con el valor de 0 y el resultado en C es un número infinito. Eso es lo que nos devuelve que tiene C. Un infinito en números reales. Si no son números reales, si son números enteros, entonces no se convierte en infinito. Únicamente ocurre cuando los números son reales. Y como vemos, tampoco nos lanza una excepción. No entró nunca. Podríamos colocar el bloque catch adecuado. Que debería ser una operación, una excepción aritmética a lo que ocurra, pero no va a ocurrir. Así no ha sido inicializada. Como vemos, no está imprimiendo, no entra por una excepción. Eso es lo que queremos mostrar. ¿Sí? No Entonces, entra. la división por 0 solo da error, solo da excepción cuando es doble. Digo, cuando es int. Cuando son números enteros, nos da una excepción. En el caso de la lógica, la aritmética en punto flotante, en números reales, no nos da una excepción. Nos da un valor infinito como resultado, pero no nos da una excepción. Con números enteros se refiere al int o a que no sean decimales, ¿sí? Solo 1, 2, 3, así. A todos los enteros, el short, el byte, el long, el int, todos ellos. Int. Ya. Ok. Entonces esas son consideraciones a tomar en cuenta. Nos dio un número infinito, como vimos. No cae una excepción. El valor positivo más pequeño que puede tener un número doble es, de hecho, si utilizamos la librería map para elevar el número 2 a menos 1074, ese es el valor positivo más pequeño que podemos llenar dentro de un número doble. O como consecuencia, la precisión de un doble en Java no admite valores enteros entre 0 y e elevado a la menos 324 o 4.9 elevado a la menos 324 para valores negativos. Es decir, números extremadamente pequeñitos, los números dobles tampoco no admiten. ¿Sí? Nos podemos estar saliendo del rango en el que el número doble nos permite colocar. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una i que va desde el 1073 hasta el 1076. Y vamos a hacer justamente esta operación. Elevamos el 2 a la menos i para caer justo en el bloque, en este rango de números tan pequeñitos que el doble ya no soporta. Y como vemos, para el 1073 nos da un valor, que es el valor correcto. Para el 1074 también nos da un valor correcto. Y cuando ya llegamos al 1075 y al 1076 los redondea a 0. Significa que para él estos números ya son tan chiquitos que se convierten en 0. Esas son algunas consideraciones en los números reales que debemos tomar en cuenta
En general, cuando estamos haciendo una aplicación comercial, estos problemas casi no ocurren, pero suponga que usted está haciendo una aplicación matemática donde está haciendo cálculos de las derivadas, de las integrales, cosas así. Existe una materia o existía, no sé si todavía la dan, que se llama análisis numérico, donde se resolvían unas ecuaciones con logaritmos, con el seno, el coseno y cosas así. Entonces sí hay que tomar en cuenta estas consideraciones. ¿Hasta qué números soportan los números en Java? El doble le va a soportar máximo hasta el 2 elevado a la menos 1074 como número más pequeñito positivo que puede colocar dentro de la recta de los números reales. Hasta ahí va todo lo que son los operadores aritméticos, que aparentemente no tenían ninguna consideración especial, pero ya vemos que puede ocurrir overflows y underflows, que no nos va a avisar Java que existen. Solamente la división para cero como una excepción aritmética sí nos va a dar. Y cuando nos desbordamos hacia el infinito, lo que nos da es un valor que no es un número, como el infinito, pero no nos da una excepción. Y que el número más pequeño, recordemos que igual ya va acá también, la división se truncaba hacia cero en aritmética entera. La división se trunca hacia cero cuando no es posible realizarla. En aritmética de puntos flotantes, cuando está ya más pequeña de 2 elevado a la menos 1074, también se convierte en un cero, como podemos ver. También le trunca a partir de ese valor a cero. Veamos entonces los operadores aritméticos incrementales. Estos operadores también siguen siendo unarios, los otros eran binarios porque funcionan con dos operadores, ¿no es cierto? Estos son binarios porque necesito el operador que voy a sumar, el 1 y el 2, de la resta también necesito dos operadores, la multiplicación, la división y el resto de la división entera. Son operadores binarios que necesito dos. Los operadores incrementales son unarios porque trabajo con una sola variable, ¿cierto? Ya conocemos el más y el menos. El más lo que va a hacer es incrementar el valor de una variable y el menos va a decrementar el valor de una variable en una unidad. Yo puedo colocar la variable y más. En este caso lo que va a ocurrir es que primero voy a utilizar la variable y luego voy a incrementar su valor. Y si coloco al revés, más y, primero incrementaré el valor de la variable y luego utilizo ese valor. Igualito funciona con el menos. Veamos un ejemplo. Supongamos que a la variable suma yo le coloco más esta variable 1. Entonces me dice que sería lo mismo que poner a la variable, colóquele la variable más 1 y luego en suma asigne la variable 1. Mientras que si yo le coloco en suma asigne la variable 1 más, lo que va a hacer es en suma asignar la variable 1 y luego en variable 1 va a colocar variable 1 más 1. Esa sería la diferencia entre colocar el más en la parte de adelante de la variable o en la parte posterior de la variable. Eso es pregunta de examen. ¿Cuál es el resultado? Si yo coloco esta instrucción, suma qué valor tiene. Y si coloco así, suma qué valor tiene. Entonces, a tomar en cuenta que no es lo mismo. Hagamos un ejercicio de esto. Pongamos la variable A con el valor 10, la variable B con el valor 20. Lo que vamos a hacer es, vamos a colocar, digamos que a la variable B le vamos a asignar A más.
Resultado. Así a simple vista, ¿cuánto debería valer A y cuánto debería valer B? A va a valer 10 y después B 30. What? Ah, bueno. A vale 10, ¿no? A más se está incrementando. Claro. A vale 11. Y luego en B yo le asigné el valor que tenía A antes de incrementarse. Tiene el valor de 10 y luego A se incrementó. Pero, o sea, primero se incrementó el valor de A. No, primero se asignó. Por eso B tiene el valor de 10. Primero se asigna y luego A se incrementa. A tiene el valor de 11 y B tiene el valor de 10. Coloco al revés. Entonces sí, primero se va a incrementar y luego se va a asignar. Y los dos tendrían el mismo valor. A ver. Pero, o sea, con el otro, cuando es A más, y usted pone ahí print A, en ese caso, o sea, en ese caso se pone 11, pero no debería ponerse 10. Primero se asigna. En B primero asigno el valor de A. ¿Cuánto valía A ahí? 10. Y luego A se incrementa. Este es un operador unario. Yo puedo utilizarlo así. A más. Solo A se incrementa. O sea, el más funciona sobre la misma variable. ¿Sí? Si yo coloco más A, funciona solo sobre la misma variable. ¿Sí? Es un operador que solo necesita de esta variable. Pero si yo quiero asignar esto, ahí lo que ocurre, hay dos operaciones. Primero, hay un incremento de A y luego ese valor incrementado se va a asignar en B. Y las dos tendrían el mismo valor. Pero cuando está al revés, primero se va a ejecutar esta asignación y luego A va a incrementar su valor. Igualito puede ocurrir con el B menos. Es un operador unario. Menos B. Luego aquí en B le colocamos lo que puedo colocar yo esto. Así. El más igual también existe, pero bueno, ese todavía no lo estamos conociendo. El valor de B empieza con 20, resto 1, 19, resto otra vez 18. Y luego en B coloco 18 más el valor que tiene A, que es 10. Entonces se convierte en un 28B. Y luego se incrementa el valor de A colocándose en 11. Entonces lo importante aquí es recordar en qué posición coloco el más o el menos. Si aquí igual coloco B menos B. Únicamente lo que va a ocurrir es, bueno, esto es redundante, ¿cierto? En realidad debería haber puesto en A asigno menos B. ¿Sí? Entonces
entonces sí, primero se hace la resta del B y luego se asigna a ese B. Así que le coloco de este lado. Primero se asigna el valor en A de B y luego a B se le decrementa en 1. ¿Sí? Algo sencillo a tomar en cuenta cuando el más está en la parte izquierda o está en la parte derecha. Igual ocurre con el menos menos. Y ahí tenemos la explicación de qué es lo que ocurre, en qué orden ocurre las operaciones. Y tenemos operadores aritméticos combinados. Podemos combinar la asignación con el más, con el menos, con la multiplicación, con la división y con el módulo. De forma que se va a realizar dos operaciones. Una suma y una asignación. Es decir, yo puedo colocar en A es igual a A más 1, que si coloco A es igual a más igual 1. Significa que en el mismo operador A voy a asignar lo que ya tiene A más 1. Igual con el B. Puedo colocar una forma más larga. En B asigne B menos 1. O puedo colocar en B menos igual 1. En B asigne lo que tiene B restado 1. Igual para la multiplicación. La E es igual a E por 2. Es igual a E por igual 2. Igual a división. Estas son las formas largas. Y estas son las formas cortas utilizando los operadores aritméticos combinados, que nos permiten hacer la asignación y la operación respectiva. Y los dos vamos a tener los mismos resultados. ¿Sí? En A asigne lo que tiene A más 5 y en B coloque lo que tiene B menos 8. En A asigne lo que tiene A por 5 y en B lo que tiene B dividido para 8. Dividamos para 2. Sí. Multiplicación y la división. Son los operadores combinados, ocurre una operación y luego asigna el resultado a la misma variable. Sencillo y facilito. Tenemos los operadores de relación. Ya los conocemos. El operador de igualdad, que es igual, igual. Estos operadores de relación siempre nos van a devolver un booleano, es decir, un true o un false. La igualdad, el distinto, menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual. ¿Cierto? Todos los valores numéricos que se comparan con NaN dan como resultado falso, excepto el operador distinto que devuelve true. Esto ocurre incluso si ambos valores son NaN. Sí, podríamos tener en algún caso en el que estos operadores se estén comparando con un número que no sea un número, que no es un número, como el infinito. Entonces nos van a devolver falso. Excepto el distinto que nos va a devolver true. Aquí tenemos un ejemplo de las combinaciones. Tenemos números enteros como A y B. Tenemos strings X y Y. Tenemos dos arreglos, AR y BR, arreglos de números, aparentemente iguales. La variable A y B son iguales, X y Y iguales, AR y BR iguales.
y una condición colocada en true. Si queremos comparar dos números enteros, si A es igual a B, si el número 20 es igual al 10, es falso. Si A es menor que B, es falso también. Si A es menor o igual que B, es falso. Si A es mayor que B, nos va a dar que es verdadero. Si A es mayor o igual que B, es verdadero. Si A es distinto de B, es verdadero. ¿No es cierto? Ahora, cuando comparamos strings como el X y el Y, y les estamos comparando si X es igual a Y, nos da falso. ¿Por qué nos dará falso esto? ¿A alguien se le ocurre? Era porque estaba como comparando las direcciones y no Exacto. como el elemento, el string como tal. Perfecto, ¿no es cierto? Porque el string no es un tipo de dato primitivo, es una referencia. Por tanto, cuando estamos comparando los X igual a Y, estamos comparando sus referencias, las direcciones de memoria en donde está guardado en efecto la clase string, que tiene ten y ten, pero estamos ahí comparando las referencias. Correcto, por eso nos da un falso, por eso las cadenas, los strings, debemos usar el método de la cadena, el equals, para verificar que dos cadenas son iguales. Si las comparamos así, nos va a dar un falso. Profe, una pregunta, disculpe. Dígame. Los strings son X y Y, ¿no? Ajá. Pero ahí me sale true al lado. Está X igual Y, true. A ver, probemos, ¿ya? Sí, profe, Ujú. Correcto. Pese a hacer referencias, los strings sí se están comparando como cadenitas. Cosas curiosas que tiene Java. Pero los arreglos es por el nombre.
Los arreglos que son referencias, sí. De hecho, creo que el arreglo, si lo imprimo, sí me da una dirección. Mientras que si yo imprimo un string, que es una clase un poco diferente, me imprime su valor directamente. Creo que si los usaba con if, por ejemplo, entonces sí daba error. El comparar x igual y. Y, o sea, No, igual si no está. Ujú, a mí a veces me daba problema por comparar los strings así. ujú. Sí, suele ocurrir. No entiendo. Suele ocurrir, por eso usamos el equal. A veces no les compara bien. Pero el string es una clase un poco especial del Java. Tal cual como vemos cuando son referencias, por ejemplo, nos imprime la dirección en donde se encuentra el arreglo. Si declaramos creo que una persona, igual si comparo. Bueno, primero si imprimo las personas, también me va a imprimir la dirección en donde están almacenados. Y si queremos imprimir su comparación, uno es igual a la persona 2, también me va a dar falso. Igual que si comparo los arreglos, el arreglo 1 con el arreglo 2, también me va a devolver un falso, porque son referencias, no son números, tipos de datos primitivos. Sorprendentemente, los strings se están comportando como si fuesen primitivos. Y nos devuelven true. Ahí tenemos. Los arrays no se pueden comparar con operadores relacionales porque los objetos almacenan referencias más no el valor. Y los booleanos también sí se pueden comparar entre sí. Tenemos la condición igual a true, nos devuelve true. Solo las referencias no se pueden comparar entre ellas y aparentemente existe una excepción con lo que son los strings. Pese a ser referencias, pero hay casos en los que no suele funcionar bien esta comparación. Por ello es más seguro utilizar el equals para comparar cadenas. Tenemos nuestros operadores relacionales. Y finalmente tenemos operadores lógicos booleanos. Esto es un poquito más largo, así que nos vamos a quedar hasta ahí con los operadores. Lice, antes de Dígame. terminar, perdón por joder tanto, pero es una pregunta sobre la prueba. A ver, en el Teams, la prueba 3, me aparece la prueba que yo no había respondido todas las preguntas, en vez de aparecerme la que sí las logré responder todas. La tercera.
Si el intento 1. Programas. Y aquí tienes la copia también. What? Este. A ver. La copia también está. Perdón. Ya. Ahora lo vi. Gracias. No sé si ya se han fijado en el calendario, está calendarizado algunas cosas que van a ocurrir en las siguientes semanas. Tenemos calendarizado la prueba número 4 para programación para el viernes 17 de septiembre. Tenemos la última prueba. Y clases en realidad tendremos hasta el día 20, donde revisaremos los resultados de la prueba. Y finalmente luego ya tenemos el examen de programación para el miércoles 22. Está programado el examen final de programación. Hasta el jueves 30 yo debo pasar notas, por tanto el jueves 30 nos reunimos 7:30 para revisar ya las notas finales, las que voy a publicar ese día, y ver quiénes se quedan al examen de recuperación. El examen de recuperación está puesto para el lunes 4 de octubre. ¿Sí? Y ese día veremos si revisamos ese mismo día las notas o qué día nos reunimos antes del jueves 7, que ya tengo que publicar las notas finales del examen de recuperación. Y ahí sabemos los que pasan el semestre y los que no. Pero ya está publicado todas las fechas de lo que ocurrirá en las siguientes semanas de este mes. Y está la primera semana de octubre con los exámenes de recuperación. Ya no habrá deberes, ya no habrá trabajos en grupo, así que únicamente tiene que dedicarse a estudiar para la prueba y de hecho eso le ayuda a estudiar para el examen final, que va todo completo. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos mañana. Lisa, una última cosa. Claro. Entonces, mi prueba que estaba en la copia, ¿cuál es mi nota? Porque usted dijo que iba a calificar sobre 70 Ajá. o algo así, entonces. Sí, ya el día de mañana les muestro las notas completas. Ok. Listo, chicos. Nos vemos el día de mañana. Chao. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Luego. Hasta luego con todos.